Hola amigos, estamos nuevamente con vosotros, estamos en la cortina de humo y estamos en el tiempo de entrevista y nos hemos traído bueno, pues está mal el decirlo, pero a nuestra estrella mediática, el hombre que todo el mundo me escribe en esos emails. Oye, ¿cuándo vas a volver a traerlo? Y bueno, pues aquí está, Ricardo Ferris, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos nuestros oyentes, especialmente a los de los correos. Y como no, a ti, José Antonio, encantado de estar con vosotros de nuevo en este día tan importante después de todo lo que está pasando y desgraciadamente todo lo que va a pasar, ¿no? Pues sí, desgraciadamente todo lo que va a pasar. Esta mañana, inexplicablemente, y digo inexplicablemente porque es inexplicable, en una emisora de televisión regional, pero financiada por un partido político que es el que manda en la comunidad autónoma, pues Ujú, veo a una locutora que empieza a desglosar las últimas informaciones sobre estadísticas súper recientes. Por ujú, supuesto, han tratado de enmascararla como han podido los resultados, pero no ha podido evitar decir que en los 6 primeros meses del año se han ujú, producido pues casi 4.800 y pico violaciones, o sea, ujú, no agresiones sexuales, sino ujú, violaciones, lo que se dice una violación hecha y derecha y completa. Y ujú, bueno, pues según esta persona, pues sale una media de 10 diarias. Por supuesto, esta no ujú. aprobó matemáticas en el No, bachillerato, porque casi duda. 5.000 entre 180 días, pues no sale a 10 diarias, sale un poquito más, Ujú. ¿verdad? Eh, Bastante más. Bastante más. Ese es el problema. El problema está, primero, que traten de taparnos las cosas. Segundo, que si no la pueden tapar porque se les escapa, porque ya no les queda otra, nos las cuenten, pero joder, que tampoco nos digan, oye, que no sabemos sumar, multiplicar, dividir, etcétera, lo básico. Bueno, seguramente no saben. Pues Ricardo, efectivamente, que ya sabemos cuáles son las cifras, lo hemos mencionado en alguna ocasión, unos tremendísimos aumentos de la inseguridad ciudadana justo a partir del año 2018. ¿Y qué pasó el año 2018 aparte de esas tremendísimas subidas de la inseguridad ciudadana? Pues que lógicamente fue el primer año donde se disparó también la entrada de invasores, de inmigrantes ilegales. Inmigrantes ilegales que vamos a tener que cambiarle ya el nombre, porque a pesar de que todo el mundo entiende perfectamente qué es un inmigrante ilegal, aquí en España, al menos desde el punto de vista penal, no lo son. Más bien deberíamos decir, desde el punto de vista penal, que son inmigrantes alegales. ¿Por qué? Pues porque, por increíble que parezca, y en el año 2024, después de todo lo que nos está cayendo, desde hace décadas, porque es verdad que el fenómeno se ha disparado en el año 2018, pero esto de la entrada de inmigrantes ilegales increciendo es algo que viene sucediendo desde hace décadas, no nos olvidemos, con la aquiescencia de todo tipo de administraciones, unos y otros. Bien, eh, como te decía, por increíble que parezca, y a pesar de todos esos discursos de los partiditos de derechas, de más de derechas y las ultraderechas, que dicen estar todos de acuerdo, por fin, en la lucha contra la inmigración ilegal, pues ninguno de ellos se le ha ocurrido, a pesar de todos sus gabinetes, todos esos think tank, esos gabinetes de asesores legales que tienen inmensos, que además nos están costando un fortunón en impuestos a todos los españoles, bien, a ninguno de ellos se le ha ocurrido pues la medida fundamental. Si realmente se quiere acabar con esa inmigración ilegal, con esa invasión, porque eso es lo que es una invasión, que es ilegalizar la inmigración ilegal de verdad. Es decir, meterla dentro de nuestro código penal, señores. No existe inmigración ilegal desde el punto de vista penal. En el año 2024 y después de todas las desgracias y la emergencia nacional que está suponiendo esta invasión masiva de inmigrantes ilegales que están alcanzando nuestro país, pues a ninguno de esos partiditos políticos, ni los existentes, ni los que han ido saliendo, los que han salido, los que van a salir, a ninguno de ellos
se le ha ocurrido la medida fundamental desde el punto de vista legal, que es ilegalizarlo, es decir, meterlo dentro del Código Penal como un delito muy grave, que es lo que verdaderamente es. No se entiende ningún delito peor contra la integridad territorial del Estado que entrar, que violar nuestras fronteras, entrar a la fuerza y permanecer en él. Pues parece mentira, pero hoy, a día de hoy, 2024, a nadie de estos cerebritos se le ha ocurrido que esa evidentemente es la primerísima medida que habría que tomar y legalizarlo de verdad. Bien, evidentemente, en segundo lugar, lo que habría que hacer es, ahora sí, durante el primer año al menos, crear un macrocentro de detención para que todos esos invasores que se han colado, que se están colando y que se seguirían colando al menos durante 6 meses, un año en nuestro país, fueran a parar directamente a la cárcel, que es donde tienen que estar, porque han violado las fronteras de nuestro país y no se entiende, si miras el atlas mundial, no hay ningún país que se pueda llamar como tal que permita esto desde el punto de vista legal como lo está permitiendo España. No es que no esté ilegalizado, es que la mitad de España, la mitad suicida de España, esas izquierdas suicidas, ven la inmigración ilegal como un derecho, como algo deseable. Y esto, pues evidentemente es un discurso que desgraciadamente no está siendo, nunca ha sido contrarrestado con una fuerza política de oposición porque tenga un mínimo de sentido común, que es lo que deberíamos haber tenido y no habríamos acabado pues, de la manera que hemos acabado, porque esto está realmente muerto. Eh, Están constantemente bombardeando los medios de comunicación con esa idea de que esto ya no lo para nadie, de que es algo inevitable. Eso es mentira, señores, eso es mentira. La inmigración ilegal, si se quiere, se para en un año. En un año se arregla la inmigración ilegal. ¿De qué manera? Pues como te lo estoy diciendo, metiéndolo dentro del Código Penal, que implique desde el punto de vista procesal la entrada inmediata en prisión hasta que no se documenten y una vez documentados, evidentemente, pues expulsarlos de nuevo a su país. ¿Por qué te digo que se solucionaría, y esto no son invenciones como la de estos borrachines del PP que dicen hay que sacar a la Armada, tal, ¿no? Esto cuando se han tirado décadas sin hacer absolutamente nada. O sea, esto es una medida que inmediatamente daría resultado. ¿Por qué? Porque evidentemente acompañando a esta medida, que es fundamental, en primer lugar, ilegalizar de verdad esa entrada en nuestro país de manera ilegal, en segundo lugar, lo que habría que hacer es inmediatamente cortar todo tipo de ayudas a esos inmigrantes ilegales. Es decir, los inmigrantes ilegales, entre otras cosas, son evidentemente oportunistas. ¿Dónde van? Pues evidentemente donde aquellos países donde van a ser bien acogidos y donde les espera un futuro mejor que en otro país. Bien, si esos inmigrantes ilegales supieran que al entrar ilegalmente en España su futuro es inmediato, es acabar con sus huesos en la cárcel y sin ningún tipo de ayudas, evidentemente a la hora de elegir entre España o cualquiera de esos otros países de la Unión Europea, tan traidores como nuestros hasta ahora, pues evidentemente ellos solitos elegirían una ruta de destino totalmente diferente. Fíjate qué fácil acabar, si se quiere, lógicamente, con la inmigración ilegal. Evidentemente hay que tomar otra serie de medidas alternativas, inmediatamente acabar con ese otro gran polo de atracción para esos inmigrantes ilegales, que es el tema de la sanidad universal. Otra locura, otra esquizofrenia paranoide de la izquierda que desgraciadamente ha sido comparada también por todas las derechas. Y eso es una verdadera locura, ya no desde el punto de vista inmigratorio como estamos hablando, porque evidentemente esto es un foco de atracción brutal para esos inmigrantes ilegales, que ven que en sus países no tienen ningún tipo de sanidad, salvo que se la paguen, y sin embargo vienen aquí cuando no han cotizado en su vida y les estamos otorgando una cobertura sanitaria total, incluyendo operaciones que como cualquier médico o sanitario, tú que eres profesional, sabrá, valen cientos de miles de euros a una persona que no ha cotizado en su vida, evidentemente eso es un polo de atracción brutal que habría que eliminar inmediatamente y como te digo, no solamente desde el punto de vista inmigratorio, sino desde el punto de vista económico y social, porque somos un país completamente arruinado
ya no podemos garantizar el futuro de nuestras pensiones. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar una sanidad universal para 800 millones de tíos que viven en África? Esto es una locura, una esquizofrenia paranoide de la izquierda que tenemos que frenar inmediatamente. Y esto no es un discurso ni racista, ni xenófobo, esto es un discurso de sentido común. Y es un discurso plenamente constitucional, porque lo hemos dicho mil veces, la obligación de las Fuerzas Armadas es la de garantizar la integridad territorial del Estado. Eso está recogido en los primeros artículos de nuestra Constitución como un deber fundamental de las instituciones. ¿Y a dónde tenemos a nuestras Fuerzas Armadas? Pues en países del mundo que ni siquiera sabríamos situar en el mapa, 3.500 efectivos, nada más y nada menos, y a todos esos políticos que son los que toman las decisiones de dónde deben ir esas fuerzas armadas, pues desgraciadamente más traidores o tan traidores como el resto de políticos de la Unión Europea, descuidando lógicamente, nuestra debilidad desde el punto de vista de las fronteras fundamental, que es lógicamente nuestra frontera con Marruecos. Eso sí que es un verdadero problema y, lógicamente, nuestras Fuerzas Armadas deberían estar prestando una atención prioritaria, si no única, a ese problemón que tenemos pues, con nuestros vecinos del sur, ¿no? Porque ojalá fuera solamente Marruecos, ¿no? Pero tenemos un gran problema en general pues, con todos esos países africanos que han visto, lógicamente, a nuestro país y al resto de la Unión Europea como una enorme zona de pillaje a explotar. Y esto tiene que acabar de una vez por todas. Me congratula ver que esos asesorcillos que están detrás de algunos partidos políticos, como pueda ser Vox, pues se han hecho eco de mis peticiones, porque si recuerdas, en las redes de León en las calles, hace ya 7 días que publiqué que cómo es posible que un partiducho de mierda como Junts presione al propio Partido Socialista Obrero Español con romper el pacto de gobierno si aceptan menas en territorio de Cataluña, y un partido como Vox, que está cogobernando en un gran número de comunidades autónomas y en un sinfín de municipios con el Partido Popular, no puede hacer exactamente lo mismo. Eso es un deber, esto es algo que debería haber hecho desde el primer día de la legislatura. Y no solamente eso, mucho más, porque estamos viendo esta legislatura del Partido Socialista Obrero Español que está gobernando a golpe, en este caso, de amenaza por cualquiera de esos partiditos políticos en inferioridad de condiciones desde el punto de vista electoral y que, sin embargo, están condicionando. ¿Y de qué modo? La agenda política de un partido con el Partido Socialista Obrero Español. Pues bien, ¿por qué Vox, que tiene la misma fuerza, no, sino muchísima más a la hora de garantizar la gobernabilidad de las comunidades autónomas y los municipios, no ha hecho exactamente lo mismo con el Partido Popular? Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y ojalá lleve a cabo esas amenazas de dejar de gobernar con el Partido Popular si el Partido Popular sigue en ese empeño suicida de seguir metiendo, no niños, porque estos menas tienen de todo menos niños. Estoy harto de oír en los medios de comunicación cómo se refieren de manera torticera a esos menas como niños. Que le pregunten a todas esas, eso sí que son niñas, esas crías que han sido violadas, a todos esos críos que han sido robados, a todos esos abueletes que han sido atracados de manera violenta por la calle, si son niños o más bien son adultos, adolescentes. Pero es que hay un adolescente de 16, 17 años, cuando lo son, porque gran parte de ellos ya sabes que son mayores de edad, disfrazados, que le pregunten a esos adolescentes de 17, de 16, 17 años si realmente tienen o no capacidad de discernimiento. Porque os puedo asegurar, y tú conoces muy bien África, que un caballerete de 16, 17 años de Marruecos o de Argelia evidentemente está a la altura mental en cuanto a maldad de un adulto español de 35 o 40 años, esos ninis que se pasan todo el día en casa de sus padres jugando a la PlayStation y votando a quien no tienen que votar. Entonces, vamos a dejarnos ya de estupideces, vamos a dejar de llamar niños a estos malhechores, porque gran parte de esos menores
son única y exclusivamente eso, malhechores, que vienen de los barrios más degradados, lógicamente, de Marruecos y de Argelia, y que ya protagonizaban un sinfín de delitos en los países de donde procedían. Son pandilleros. Y evidentemente esta gente no nos podemos permitir el lujo de no solamente de acogerlos, no solamente de pagarles un dineral con nuestros impuestos, sino educarlos también y dejarlos circular libremente para que hagan, no paren de hacer esas barrabasadas que están haciendo a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. Alguien tiene que ponerse ya manos al asunto y frenar esta locura. Ahora bien, ¿lo van a hacer? Evidentemente, Yo creo que mi no. opinión, que no, Mira, no lo van a hacer. estás comentando una serie de cosas que, bueno, son muy ciertas. En el tema de la sanidad, España está al límite de sus posibilidades. De hecho, el gran problema de este verano no de este verano, el gran problema es que no hay médicos, que no hay enfermeros, porque tanto los médicos como los enfermeros tienen posibilidad de irse a otros países donde les van a pagar más. Aparte de que tampoco se están instruyendo los que se necesitan, es decir, en cualquier país normal, pues dicen, dentro de 20 años se van a jubilar tantos o se pueden haber muerto tantos, vamos a tener tantos profesionales de reposición. Eso aquí nada, o sea, nada de nada. Prácticamente un tercio del personal sanitario de este país, hablamos de médicos, de farmacéuticos, de enfermeros, de todo, están pendientes de jubilarse en cualquier momento. O sea, se van a jubilar en los próximos 5 años. Y sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada para compensar esas jubilaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, todo lo que estás comentando, pues es cierto. Y yo creo que al final el Partido Popular va a hacer lo que le dé la gana, que es en definitiva lo que tiene que hacer. Porque son socios del Partido Socialista. Lo reconocen ellos mismos. Somos socios en Europa y somos socios aquí. Somos la oposición, pero al final, pues es que hay que tener visión de Estado. Para que te hagas una idea, Mm. tú sabes, y tú y yo hemos hablado muchas veces en los últimos tiempos, de un centro de menas que hay en Alcalá de Henares. 900, parece ser que iba a ser hasta 900 menas allí, bueno, menas o en general, vamos a suponer inmigrantes, porque lo de inmigrantes a mí no me... Inmigrantes ilegales, no legales, inmigrantes ilegales, no 900, ahora mismo hay más de 1800, seguramente más de Mm. 2000, pero bueno, vamos a ceñirnos a las cifras que conocemos. Bueno, pues este maravilloso gobierno de la nación, en contra de la opinión del Partido Popular, pues se ha puesto de acuerdo con el Partido Popular para poner a escasamente 10 kilómetros en un pueblo que tiene 18.000 habitantes, un pueblo que es básicamente un pueblo de chalets, o sea, de casas bajas, de segundas residencias antes, pero ahora de gente que vive allí habitualmente, con un buen poder adquisitivo. O sea, es un pueblo floreciente porque hay un poder adquisitivo, porque el tipo de vivienda que hay allí es para gente que puede permitirse esa vivienda. Bueno, pues les van a meter allí, para que se vayan divirtiendo, un centro de menas. Pero no es que vayan a improvisar un centro de menas, no. Están haciendo un centro de menas en condiciones para meter 500 o 1000 o los que cojan. Y siento decirte que vos no se ha puesto las pilas, porque en ese ayuntamiento, que está a 10 kilómetros, con lo cual ya casi se lo doy mascado a la gente, 9 kilómetros para ser exactos, de Alcalá de Henares, hay dos concejales de Vox, dos que no eran concejales en la anterior legislatura, pero sí lo son en esta, dos que además han sido afiliados o simpatizantes de Podemos y que por supuesto están súper de acuerdo en que haya un centro de menas en su población. Eso es un ejemplo, pero ese ejemplo lo vamos a repetir en toda España porque yo no veo, o sea, veo a Santiago Abascal ponerse muy, nosotros no vamos, nosotros tal. Me gustaría a mí ver, cuando llegue la hora de la verdad,
porque hablar es fácil. Incluso sentarse en el Congreso de los Diputados y decir, me niego y me opongo a que se haga esto y tal, y vamos a deshacer no sé qué. Yo quiero ver los resultados dentro de 6 meses, un año, 2 años. Es cuando lo quiero ver, Sí, yo ¿no? también. Hombre, hemos tenido oportunidad de ver al Partido Popular que ha pasado de una semana de decir que quería enviar a la Armada a controlar la migración ilegal a decir que, a ver, que hay que repartirse a esos menas por todo el territorio nacional y que hay que ser solidarios, ¿no? Mira, te digo una cosa, hay que dejarse ya de palabrería, de gestos, de estupideces y pasar Ujú. inmediatamente a la acción si realmente se quiere hacer algo, porque si no, en 4 o 5 años, en mi cálculo, más o menos es lo que va a tardar España en convertirse ya en una nueva Francia o en una nueva Gran Bretaña, ¿eh? No, no hace ¿Habéis falta, visto en un par de años, que tú eres optimista. Sí, Va- sí, vamos, Bueno, nos va a el salvar, mejor de los perdona que te mundos. diga, pero nos va a salvar que Francia se ha convertido en un cachondeo mucho mayor del que es. Es decir, hay gente que se quedaría de estos noruegos, de los noruegos que vienen, pues es probablemente sigan hacia Francia, porque han descubierto que Francia, bueno, es que va a poner como segundo idioma oficial el árabe. O sea, con eso te digo todo. Mm. Es Sí, increíble, sí, ¿no? no, no, además, esto es una epidemia que arrasa todo lo que fue. Ayer mismo salió la noticia, la nueva secretaria de Justicia laborista en Gran Bretaña va a sacar inmediatamente de la cárcel nada más y nada menos que a 45.000 presos. Dice que para dar una salida a la sobresaturación brutal que están sufriendo los centros penitenciarios allí en Gran Bretaña. O sea, esa va a ser la primera gran medida ¿Qué me del cuentas? gobierno laborista en Gran Bretaña. Sí, y además ella es pakistaní, Shauna Mujabal, no sé, tiene un nombre No me, árabe. no me digas. No sé ¿Puedo si es hacer, pakistaní sí. o india, por el apellido pakistaní. ¿Puedo hacerte Mahmoud o una algo así se llama un pregunta? apellido. ¿Cuántos presidiarios hay ahora mismo en España? Presidiarios que están físicamente en las cárceles, no esos cuantos miles que no se han presentado y que están en busca de captura, que bueno, que ni los busca nadie ni los va a capturar nadie. No, Ujú. me refiero gente que presencia física en las cárceles, cerca de 100.000. Sí. Sí, pues unos 100.000 habrá, 90 y tantos mil, si no recuerdo mal la cifra, te lo puedo decir. Lo que sí que te Mm, puedo asegurar es que la mayor parte de ellos, me da igual lo que diga Marlaska, son de procedencia extranjera. Solamente hay que pasearse por cualquier centro penitenciario o hablar con cualquiera de sus funcionarios para que te corrobore lo ¿Tú, que tú acabo de decir. sabes, tú sabes cuántas personas, y en este caso personas, Ujú. em, estaban presas en España el 20 de noviembre de 1975, teniendo en cuenta que la población ha crecido, pero ha crecido por esos inmigrantes que han venido? ¿Sabes cuál era el número Sí. de personas que estaban ingresadas en prisión el 20 de noviembre de 1975? No, no recuerdo. No, no lo sé, 8.400. no. Te lo digo, ¿Cuánto? 8.400. Oh, Ocho madre mil, mía, imagínate. 8.400 y algo. Tengo buena memoria, pero no tanta. ocho mil Sí, cuatrocientos sí. y algo. La población ha crecido, se ha multiplicado por 12 para que tengamos ahora Ujú. 100.000. Sí, mira, creo que estoy viendo aquí datos 2000, bueno, del 2022, ahora evidentemente son mucho más, eran de 55.000 presos en el año, pero ya te digo, estos son datos un poquito 2022, no, no. desactualizados. Por lo que yo sé, estamos Ahora cerca de los 100.000 y doy fe. bastantes más, ya son bastantes más. Una verdadera locura, lo que sí que recuerdo es la primera gran medida del gobierno socialista aquí en España, que fue efectivamente la famosa amnistía, ¿no? La ley Ledesma, pues que Ujú, vació prácticamente, al igual que van a hacer ahora los ingleses, vació de reclusos las cárceles ujú. españolas, ¿no? Y la locura en este caso desde el punto de vista de la inseguridad ciudadana que se produjo entonces. Pero bueno, la situación comparada con la actual, desde luego, bueno, aquello era un Ujú. verdadero paraíso, quiere decir, absolutamente nada que ver con esta caótica situación actual, donde ya desgraciadamente hemos visto que España se ha convertido pues en un narcoestado. Ayer Ujú, tuvimos ocasión de ver alguna vez más aquí en Valencia, en Liria, ¿no? Pues ujú. la gente apaleando, torturando tranquilamente a otro, parece ser que con un vuelco, porque un tío que se había entrado a robar, como dicen los medios, sí, pero había entrado a robar al parecer cosas que habían ahí, vamos, una plantación de marihuana, etcétera, etcétera, y los Los propios custodios agricultores del se lo lugar, tomaron a mal. a- sí, sí, apaleándolos y torturándolos en medio de la calle,
y veíamos ahí pues a los españoles paseando a caballo mirando la escena como el que ve una película dentro de un centro comercial, ¿no? Bien, esto es una situación verdaderamente terrible, nos reímos por no llorar, pero es que esto de las algaradas brutales, violentas, se están produciendo pues a decenas cada día en todos sitios de nuestra geografía nacional. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Igualmente, igual de fácil que se acaba con la inmigración ilegal en un año, si se quisiera, desde luego, se acababa con la delincuencia también. Te lo digo yo, y además de esto no es una bravata, te lo digo por experiencia propia, se acababa en un año, pero evidentemente hay que ponerse manos a la obra. Yo no digo que sea que no sea difícil, es desde luego muy laborioso, pero desde luego que se podría hacer, ¿no? Y desgraciadamente, pues todos esos políticos tienen ahí presente, y por eso nadie habla de él, pues a ese Bukele ahí en El Salvador, que con una situación infinitamente peor, pues ya has visto que en menos de un año consiguió Sí, darle la vuelta al sin asunto. problema. Aquí sería evidentemente mucho más fácil, laborioso también, pero muchísimo más fácil, si evidentemente todo el mundo o la mayor parte de la población estuviera por la labor. El problema es que tenemos aquí una población, la mitad de la población, que no solamente no está de acuerdo en arreglar el problema, sino que está a favor, en este caso, no solamente de los invasores ilegales, sino también de los propios delincuentes, ¿no? Pero esto es algo ya que viene en los genes de esa izquierda totalmente caduca, trasnochada, esa izquierda cebolleta, esa izquierda rancia, que desgraciadamente estamos teniendo ocasión de soportar ya desde hace décadas, y que lamentablemente pues ha corroído todo el cerebro de más de la mitad de la población. En un futuro, ¿qué va a pasar? Evidentemente aquí españoles oriundos ya solamente quedan ancianos y casi ancianos. No hay más que echar un vistazo en la calle cuando andes por ahí. Yo invito a la gente, nosotros porque ya nos hemos acostumbrado, pero yo le invito a la gente a que fuercen la vista y que calculen cuando salgan a la calle, me da igual dónde vivan, que calculen la edad aproximada de toda la gente, me refiero de los oriundos españoles o los que lo que lo parezcan a simple vista, que calculen la edad media de cada uno de ellos y que lo vayan comparando con la edad media de la gran cantidad de extranjeros que van a poder también ver deambular por las calles, y evidentemente pues eso nos dará una idea del futuro que nos espera. Fíjate si el futuro es desesperado, y esto es otro tema también que habría que tratar, que Pues incluso las adelante. derechitas más extremas dicen que optan en este caso por la inmigración procedente de Sudamérica. Yo que conozco perfectamente Sudamérica, creo que ¿Qué tú más dará? también, imagínate ya con lo que nos conformamos, ¿no? O Sí, sea, que nos ya nos mande Bukele estamos lo que les sobra, ¿no? conformando, efectivamente, nos estamos conformando ya con sudamericanizarnos, con todo respeto para mis hermanos sudamericanos, ya sabes que yo tengo empresas en República No, Dominicana, no, y amo hay profundamente gente Hispanoamérica, pero evidentemente que yo ame profundamente Hispanoamérica no significa que aspire a que España se sudamericanice. Todo lo contrario, si hablo con cualquier sudamericano de verdad, honrado, trabajador, que ha venido huyendo precisamente de esos países, lo último que desean es que España acabe convirtiéndose en esos países de donde proceden. Pues bueno, así está la derechita. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque evidentemente el tema del fomento de la natalidad, que evidentemente es algo que debería haberse hecho hace décadas, pues habría que empezar ahora, pero claro, salvo que químicamente no inventemos una probeta que se pueda meter, ¿verdad?, en un cultivo hidropónico y aparezcan españoles de 22, 23 años con la carrera terminada, ¿no?, cuando tiremos de la mata, pues evidentemente esto es algo que durante 2, 3, 4 generaciones vamos a tener que paliar de otra manera. Y yo le digo a estos tontitos de las derechas que actualmente la única inmigración realmente con cabeza, realmente educada, con formación, gran parte de ellos con formación universitaria, que comparten nuestros valores occidentales y que gran parte de ellos además son cristianos, es la inmigración procedente del este de Europa. Esa es la inmigración que mayoritariamente deberíamos acoger con los brazos abiertos. ¿Qué se está haciendo actualmente en base a nuestra legislación? Exactamente Lo todo contrario. lo contrario. Ayer Cierto. precisamente tuve ocasión, pues, con todo el dolor de mi corazón, de estar echándole una mano a una pareja de bielorrusos, un matrimonio con 2 hijitas pequeñitas, encantadores, trabajador, el chaval ingeniero informático estaba trabajando aquí,
y desgraciadamente se les cumple ya el periodo de estancia legal y tienen que abandonar pues todo el piso que habían montado con tanto cariño y se tienen, porque ellos no conciben, no pasa por su mente el hecho de permanecer de manera ilegal en nuestro país, y nuestro Ujú. país no les facilita en absoluto En la absoluto. estancia a este tipo de gente, que es a la que deberíamos estar realmente extendiendo la alfombra con los brazos abiertos, porque esta gente sí que trabaja. Fíjate cómo son, que tampoco a esta gente se le pasa nunca por la mente, a pesar de que han venido aquí con una mano delante y una mano detrás, gran parte de ellos, jamás se le pasa por la cabeza, por ejemplo, dejar de pagar el alquiler de un piso. Eso no les entra en la cabeza. No les entra en la cabeza, no lo conciben. No verás a ninguno de estos que deja de pagar un piso. Es increíble. Es una gente realmente increíble. Y este tipo de gente, evidentemente, es la que tendríamos que estar importando y facilitando y poniéndole la alfombra para repoblar España de este tipo de gente, hasta que pudiéramos realmente arreglar el tema de la natalidad. En vez de esas ideas estúpidas que están proclamando algunos partidos de la derecha, diciendo gilipolleces como las que dicen. Mire, yo no sé qué le pasa de verdad a todos los políticos, a todas las fuerzas políticas. Yo siempre, todos los días me hago la misma pregunta. ¿Es realmente estupidez? ¿Son tan inútiles, tan ineptos como parecen? ¿O hay algo más detrás de este Hay asunto? algo más, que es la pasta. Ten en cuenta que cualquier partido político al final no es nada más que una agencia de colocaciones, cualquiera. Te voy a hacer un Son comentario respecto a y lo, tanto. tú sabes, para la tasa de reposición, es decir, el número de nacimientos por cada mujer fértil que tiene que haber en un país para que se mantenga es de 2,4. En España 2,4, estamos ahora mismo, no llega a 1,2 1,1, y sí. sí, no llega, 1,1 y algo. Y Mm, realmente es de 0,80 y algo, porque la diferencia mm, entre 0,80 y algo y ese 1,2 para redondear, pues son hijas e hijos de extranjeros, básicamente no sé, noruegos. Básicamente noruegos. prácticamente. Pero ahora te voy a Ujú. contar una cosa que hemos descubierto, bueno, que ha descubierto Polonia Castellanos, que no sé si ya te lo había comentado, pero creo que no te lo he comentado, y es que el número de abortos en España es mentira. Mm, Es decir, mm. hay 100.000 abortos quirúrgicos Automatizados, sí. que se sabe porque cada aborto es subvencionado por el Estado. Es decir, el Estado que tiene que procurar que nazcan más españoles para mantener España, lo que hace es Ujú. subvencionar los abortos de las españolas. Sí, unos 100.000, Y no llega a abuelos 100.000. Y más luego, pues, lógicos ni te... sí, y Claro. luego hay unos 50.000, calculan, porque eso es que entre la pastilla del día después y ciertos tratamientos químicos que, bueno, pues si se hacen muy rápidamente, pues no dejan rastros. Pero lo más curioso es que hemos descubierto lo siguiente. ¿Quién dice los abortos que hay? Las clínicas. Es decir, las Bueno, clínicas que se dedican a hacer abortos legalmente pues pasan unas estadísticas todos los meses para que el ministerio correspondiente les suelte la pasta correspondiente, el dinero correspondiente por los abortos que han hecho. Y aquí empieza el meollo de la cuestión. Están engañando, esas clínicas están engañando, porque hay aproximadamente un 10% de mujeres que llegan, o sea, bueno, ujú, de cada 100 mujeres que entran por la puerta, aproximadamente algo menos del 10%, algo menos del 10%, no mucho menos, pero sí algo menos del 10%, que rellenan los papeles, que dicen que van a ser, que sí, que están de acuerdo, les dan la cita, porque no lo hacen instantáneamente, sino que le dicen, bueno, pues muy bien, pues venga usted mañana en ayunas, tal, una serie de circunstancias, hay que hacer unos ujú, análisis, en algunos casos hay clínicas que se cubren las espaldas por lo que pueda pasar, bueno, pues hay casi un 10% de mujeres que no vuelven, pero los ujú. papeles los han rellenado y los han firmado. Con lo Me cual, consta. esos papeles van a la estadística y el Estado paga ese 10% de abortos que no se producen. Y que, bueno, Polonia Castellanos y abogados cristianos han descubierto, gracias a esas gargantas profundas que a veces aparecen, yo trabajo en una Ujú. clínica de abortos y pasa esto. Eh, es que es increíble porque hasta los traidores de España se traicionan a sí mismos. Que Esto ya funcionan es la ellos mismos, ¿no? leche. Se hacen trampas al solitario. Se Sí, hacen es una trampas al verdadera solitario. locura.
Y fíjate, hablando también precisamente de este tema de la inmigración ilegal, precisamente la inmigración ilegal, perdón, Ujú, la inmigración legal es la que peor parada está saliendo en ujú, nuestro sí, país. sí, 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 Porque es sí. imposible, ahora mismo, a día de hoy, pasa como con las ITVs, ¿no? Para los españoles, bueno, para todo el mundo en general. No sé si ahí en Madrid pasa lo mismo, aquí es imposible totalmente coger una cita para la ITV, nunca hay, desde que se hizo cargo la administración de este tema. Y en el tema de la tramitación legal de la extranjería pasa lo mismo. Exactamente igual. Es imposible conseguir una cita para tramitar, dar trámite. ¿Por Pues, qué? pues Pues nada, te porque haces esas ilegal y punto. páginas web no, es que esas páginas web desde hace décadas Sí. están totalmente colapsadas por la acción de un montón de bandas de delincuentes que Mm. cobran a esos inmigrantes y quieren acceder a ella. Esto lo tiene, está en conocimiento de la policía desde hace décadas y no ha hecho absolutamente nada Pero para no, solventar no la el... policía, quien no ha hecho nada son los responsables políticos de la policía, No, que y los responsables políticos, impiden a los efectivamente, ni la policías que puta... hagan su trabajo. Ahora, desgraciadamente, una vez más, se va a volver a reformar tanto la ley como el reglamento de extranjería. Hay algo que la gente ya no recuerda, pero hace mucho tiempo, lógicamente, el Ministerio del Interior, que era, si no uno más, sino el principal experto y conocedor de temas, evidentemente, de inmigración ilegal, pues participaba en la redacción de esas leyes y esos reglamentos de extranjería. Hace décadas que estos socialistas decidieron expulsar al Ministerio del Interior porque decía que el tema de extranjería, desde luego ahí, la policía no pintaba absolutamente De nada nada, y exacto. esa mercancía averiada, pues desgraciadamente se ha venido manteniendo Sí. también y soportando a lo largo de décadas y desgraciadamente pues tenemos la ocasión de estar soportando y padeciendo leyes y reglamentos de extranjería que superan cada vez más en inutilidad y en ineptitud a los anteriores. Esas leyes y esos reglamentos de extranjería están hechos en la práctica, están redactados en la práctica, pues por un cúmulo de ONGs que ya sabemos que están cobrando y lucrándose y de qué Sí. manera de estos inmigrantes ilegales y lógicamente están redactadas por ellos precisamente para entorpecer, para hacer imposible en la práctica cualquier intento por parte del Estado de repatriar a esos inmigrantes ilegales. Esto es una locura total y absoluta por la que está atravesando nuestro país y que desgraciadamente ninguna fuerza de la oposición, ningún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de institución alguna está denunciando todo este tema. Y el final, pues el que hemos ya pronosticado, tú dices 2 o 3, yo digo 4 o 5, es igual. En todo caso, el final de España está totalmente garantizado. La pregunta es, ¿vamos realmente a asistir a nuestro propio entierro como civilización, como nación, como Pues, cultura, tranquilamente y sin hacer nada? pues yo espero que la gente reaccione, pero no creo, porque no hay nada más que ver lo que ha pasado en Francia. Es decir, se veía que iba a pasar algo, que que la gente iba a votar. De hecho, 12 millones de franceses han apoyado a Le Pen en este tema. Y al final, bueno, hemos visto jovencitas presas, perfectas para ser atacadas por estos noruegos y sí, que contentísimas. "Uy, he votado a la izquierda, impedimos que la ultraderecha gobierne. Tú eres idiota. Ujú, Mañana cuando te violen, mañana cuando te violen, acuérdate de a quién has votado. Idiota. Porque eso es lo único que les puedes ujú. decir. Oye, te he traído también aquí y te doy 5 minutos porque andamos muy mal de tiempo. Dame un poquito de qué debe de hacer la gente de cara a julio-agosto, lo que queda bueno, julio quedan 4 días, como aquel que dice, y agosto, Ujú. para evitar tener más problemas de los que ya tiene, porque tenemos un serio problema ahora mismo con eso que se llama seguridad ciudadana. Sí, la verdad es que bueno, el principal problema por el que atraviesa la ciudadanía ahora en estos meses de verano, pues desde tiempos inmemoriales, son los robos en domicilio, evidentemente. Robos en domicilio que al igual que el resto de delitos graves y delitos violentos, pues no ha hecho más que dispararse. Y además de qué manera, pues a lo largo de estos últimos años, ¿no? Crecimientos geométricos, porque no olvidemos
que son crecimientos sobre crecimientos ya del Ujú. año anterior, con lo cual el tema es verdaderamente preocupante. Bien, pues sí, a mí me gustaría darles un consejo rápido, no estos consejos absurdos, estúpidos que da la Dirección General de la Policía todos los años en verano, que son los mismos que se daban en la época de Franco, desde la época de Franco, oiga, no, Sí, de pero, los años 80, perdón, pero de ha los años cambiado un 80, poco, ha cambiado un poco el de tema, ¿eh? post-franquismo, ¿no? Sí, pero esos consejos de, oiga, no deje usted correspondencia en el buzón, ven, estas estupideces que desde luego los gabinetes de prensa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil deberían hacer sonrojar a más de uno, ¿no? Y despedir a todos estos inútiles. Bien, sí que me gustaría avisar a la gente, en primer lugar, tengamos en cuenta de quiénes cometen esos robos en domicilio. Son siempre bandas organizadas, Ujú, extranjeras, en el ujú, 100% de los casos. Si hablamos de robos, digamos, al resbalón, robos relativamente fáciles, al resbalón me refiero a esos pisos que no se han cerrado, no tienen buenas cerraduras, no se han cerrado convenientemente con llave, etcétera. La mayoría de esos robos los cometen jóvenes croatas, jóvenes mujeres, chicas croatas. Eh, los robos en pisos ya un poquito más complicados, me refiero a los que ya tienen una llave complicada, se supone que va a haber más dinero, etcétera, lo cometen también georgianos. Y ujú. los robos, digamos, veraniegos, estos de que, bueno, me dejo la ventana abierta, vivo en un primer piso y se me cuela por la ventana, estos invariablemente siempre son magrebíes, ¿no? Los escaladores siempre son magrebíes. Bien, ¿qué tenemos que hacer para proteger nuestros domicilios? Bien, en primer lugar, lógicamente, hombre, si ponemos una alarma, mejor que mejor, pero yo no estoy diciendo a la gente que se gaste dinero contratando alarmas con empresas de seguridad, ni mucho menos, no estoy patrocinado por ellas, pero una simple cámara de esas que vale 20 o 30 euros por internet, la ponemos tranquilamente enfocando hacia la puerta de nuestra casa, conectada con nuestro móvil, y si hay algún problema, pues nos avisa. Ujú. Si además ponemos una pinza de estas de apertura de puerta que inmediatamente hace que la cámara y la alarma en nuestro móvil se dispare, pues nosotros mismos podemos, independientemente de dónde nos hallemos, podemos llamar inmediatamente a la policía para que acudan al lugar y nos ahorraremos un dinero y desde luego un montón de disgustos. Pero lo que sí que invitaría a la gente a que se convierta realmente en ciudadanos y en vigilantes de su propio bloque, es decir, hoy por ti, mañana por mí. Si ven ustedes a gente ajena que ha entrado en el inmueble, no se queden sin hacer nada diciendo, ay, qué pareja más rara he visto ahí, que no sé qué. Oiga, hagan algo. Y cuando digo hagan algo, ¿qué es? Pues como mínimo llamen a la policía. Muchas veces la gente no llama a la policía pues por temor a molestar. Ay, es que fíjate, ahora lo voy a molestar, ¿qué van a pensar de mí? No, créanme que en realidad es todo lo contrario. Los policías estamos encantados de verdad que nos llamen para este tipo de cosas. Y lo digo de verdad, ¿no? Sin el más Ujú. mínimo asomo de ironía, por si nos están oyendo en la radio. Lo digo de verdad, toda la policía que está patrullando continuamente por las calles, estamos encantados de que nos entren ese tipo de llamadas. Me refiero a los policías de verdad. Porque si podemos evitar un robo de domicilio, para nosotros pues nos llena muchísimo de orgullo poder evitar este tipo de cosas. Y nos ayudaría mucho, pues lógicamente, que antes de que se produjeran, nos avisaran. Cuando hablo de gente rara, no piensen ustedes, por ejemplo, el caso de las croatas, no piensen ustedes que se van a encontrar a dos mujeres viezas, feas, mal vestidas, tapadas con una capa, intentando... No, 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 se van a encontrar ustedes a dos chicas jóvenes, bien parecidas, guapitas, muy bien arregladas, podrían pasar por azafatas de Telecinco, como digo yo siempre, ¿verdad? Tranquilamente, muy bien vestidas y que incluso le van a sonreír, ¿no? Cuando ustedes hablen. Eso sí, van a notar que tienen, al igual que en el caso de los georgianos, un acento extranjero. Hablen con ella, salúdale, hola, ¿qué tal? ¿Va usted a alguna puerta? ¿Es usted el domicilio? ¿A quién busca? Y ante la más mínima sospecha, como les digo, llamen a la Policía Nacional o llamen a la Guardia Civil 091 o 062. Es mucho mejor llamar directamente a la Policía o Guardia Civil que llamar al teléfono de emergencia, porque el teléfono de emergencias es de todo menos emergencias. Es decir, ellos tienen a su vez luego que comunicar la llamada o Sí. derivarla, pensar a quién se la derivan, derivar la Policía, Guardia Civil, y esa llamada cuando llega finalmente a la Policía o la Guardia Civil pueden haber pasado tranquilamente 10, 15, 20 minutos desde la llamada. Entonces, yo les rogaría que efectuaran esa llamada directamente a las fuerzas policiales del sitio donde viven. Si viven en una gran ciudad o en un sitio, en un municipio donde haya Policía Nacional, pues Policía Nacional, en caso contrario, a la Guardia Civil. Y si por cualquiera de los casos pues les falla el teléfono, porque desgraciadamente esto es algo inaudito que jamás, hasta hace pocos años, nos había pasado, al menos dentro del ámbito de la policía, que es el hecho de que no se atienda una llamada de emergencias, una llamada de urgencia, es decir, pues no tenemos efectivo, o directamente no se lo cogen,
Ahora cada vez está pasando más, desgraciadamente, porque con el amigo Marlaska las cosas cada vez están funcionando peor. Bien, en el caso de que no se lo cojan, pues llamen a la policía local, llamen a la policía local de su localidad, y si no acude uno, pues acudirá el otro, ¿de acuerdo? Pero vigilen activamente. ¿Por qué? Pues porque si evitan ustedes el robo de un vecino, pues el día de mañana un vecino seguramente podrá hacer lo mismo con su propio domicilio. Otra cosa a vigilar muchísimo, el tema de los testigos. Los testigos son esas cosas que ponen este tipo de bandas, especialmente los georgianos, en las puertas, que suelen ser o trocitos de plástico blanco, trocitos de plástico transparente, o un simple chorrito de, ¿cómo se llama?, de silicona, que inmediatamente se seca, y lo que hacen es, porque los georgianos, por ejemplo, ellos nunca roban el mismo día. Ellos van, marcan los domicilios, antes también ponían palillitos en la parte superior, en la parte inferior de la puerta, ahora se lleva más el Ujú. plástico, la silicona, y lo que hacen es volver al día siguiente y ver dónde en aquellos precintos que no han sido rotos o el palillito que continúa, pues ya saben que allí seguramente no hay nadie. Si Y además se pasa. en la puerta de enfrente o en las otras dos puertas también están en su sitio, pues mejor que mejor, ahí ya saben que pueden trabajar en el rellano a placer y con total tranquilidad, y entonces van a Ujú. robar en ese domicilio. Entonces, aprovechando que hacen un poquito de ejercicio, en vez de utilizar el ascensor, pues suben y bajan las escaleras, fíjense también esos quicios de la puerta, porque es fácil que ese bloque de viviendas este verano pues vaya a ser objeto de atención por parte de estos cacos, y es un delito pues que, al igual que las sensaciones, son muy parecidas al tema de las violaciones, ¿no? Con todos mis respetos, es que han violado en este caso Tu tu intimidad. último reducto, tu último refugio, que es tu propio domicilio, y esa es una sensación cuando roba a una persona. Yo los he visto a innumerables víctimas, todos me dicen lo mismo, ese asco, digamos, esa pena y esa rabia que sienten al haber sido invadidos, en este caso también, en el último refugio que era su propio domicilio, ¿no? Bien, pues lo dicho, que no invadan nuestros domicilios, que no invadan nuestra intimidad, que no invadan a nuestras mujeres, y finalmente que no invadan a nuestra patria. Muévanse y no confíen siempre en los partidos políticos, en la policía y en demás instituciones para sacar adelante nuestro país. Muévanse ustedes también, que ya es hora, ¿eh? Ricardo Ferris, nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo, amigo, y seguiremos tus consejos. Hasta Y pronto. felices vacaciones, tengan ocasión de disfrutarlas. Felices vacaciones, lo mismo te digo. Un Vemos abrazo, la amigo. próxima. Un abrazo y muchísimas gracias por aguantarme. No, al revés. Gracias por venir.